Bueno, seguimos aquí en La Brújula y entiendo que ya estamos en contacto con Alejandro Olmos Gaona. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vuelve a ser un gusto para nosotros tenerte aquí en La Brújula y, lógicamente, mi interés tiene que ver con una nota que vos escribiste que se titula El espionaje de Arribas, el jefe de la AFI, ¿verdad? Durante el periodo de Mauricio Macri, y la denuncia que nadie quiso investigar. ¿Por qué no nos contás de qué se trata la denuncia y de ahí deducimos también un poco quién es Gustavo Arribas? Bueno, primeramente, es decir, en este momento hay mucho lío con el tema del espionaje, olvidándose que en el gobierno anterior a Macri hubo espionaje y en otros anteriores también, o sea, esto no es ninguna novedad, aunque ahora saltan cosas como si fueran únicas, ¿no es cierto? Claro. El tema de Arribas es se originó porque Hugo Alconadamun publicó en La Nación una nota donde hablaba que Arribas había recibido varias transferencias desde Brasil y esas transferencias estaban relacionadas con las coimas de Odebrecht que había repartido por toda América a través de sus negocios. En el juzgado que investigaba, Canicoba Corral, el fiscal Delgado pidió una serie de pruebas, se libró un oficio al Banco Central. El Banco Central informó que no, que había una sola transferencia, que era lo que había dicho Arribas. Porque Arribas, cuando saltó este tema, en el mes de enero del 2017, dijo que había una sola transferencia producto de un departamento que él le había vendido en San Pablo. Cuando lo citaron en el Senado, cambió el libreto y dijo que no era el departamento, sino que era por la venta de unos muebles. Claro, un departamento significa una escritura pública, una venta de unos muebles, no hay constancia de nada. Claro. Entonces declaró eso y la causa siguió como siguen acá en la Argentina, siempre moviéndose mal, porque además con el informe de ese funcionario del Banco Central, supuestamente que estaba cerrado. En ese momento viene a verme un auditor que yo conocía, que había trabajado en la auditoría de la deuda privada en el 83, 84, y me dice que ellos sabían que un grupo del que en el trabaja habían verificado que las transferencias estaban procesadas, que el oficio no había ido a donde tiene que ir, sino que había sido derivado sospechosamente a un funcionario que no tenía ninguna competencia en este tipo de trabajos, y que indudablemente esto había que seguirlo hasta el fondo. Entonces yo cometí el error de comentárselo telefónicamente a Pino y hablarlo con el fiscal Delgado para avisarle que el día lunes a la mañana iba a llevar un escrito con unas copias que me había dado un auditor del Banco Central para que continuara con la investigación, porque las transferencias estaban. Yo además sabía que estaban porque Hugo Alconada, con el que tengo muy buena relación, me había dicho que a él se las había dado la Fiscalía brasileña. Bueno, presento el escrito a las 9:30 de la mañana en la Fiscalía Federal y a las pocas horas, se ve que me estaban recontra espiando, el juez Canicoba lo sobresee definitivamente a Arribas, diciendo que estaba todo bien, que no había ningún problema, y lo sobresee porque había habido un pedido de la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso y un pedido del abogado de él, Alejandro Pérez Chada, que es abogado de Macri, para que se lo sobreseyera. Delgado, hecho una furia, apela a eso, hablando de la presentación que había hecho yo con Pino. Va el expediente a la Cámara y el fiscal de Cámara, Germán Moldes, deja sin efecto la apelación de Delgado y queda confirmado el sobreseimiento definitivo sin lugar a revisión ninguna. Amigo, cosa juzgada. Cosa juzgada. Pero el problema es que en medio de todas estas vueltas, cuando Arribas dice que había vendido unos muebles, presenta en el juzgado un recibo. Normalmente si vos vendés una cosa, el recibo la extiende el que compra, que dice recibí tal cosa, recibí tal suma de dinero en venta de tal cosa, ¿no es cierto? O sea, el recibo lo extiende el que recibe la plata. Bueno, aquí, misteriosamente, presenta no un original de un recibo, sino presenta una fotocopia. Si los muebles habían sido comprados en el 2013, era raro que un recibo se extendiera
en el 2017, en el mes de enero, justo cuando saltó este problema. Sí, claro, dibujado totalmente. Además, ese recibo tenía muchas curiosidades, por llamarlas de alguna manera. Había sido extendido el 16 y 17 de febrero en la ciudad de San Pablo, y la firma certificada a 568 kilómetros de distancia en Belo Horizonte. Ahora, es como si vos firmás algo acá y lo certificás en Mar del Plata, porque además en Brasil hay otra forma de certificación. Se certifica como acá, donde un escribano te certifica que pusiste la firma en tu presencia, y hay otra certificación que es por semejanza, donde el escribano certifica que la firma es parecida a la que tiene en sus archivos. Se ve que buscaron un escribano en Belo Horizonte que tenía registrada la firma del comprador de los muebles, y entonces se fueron hasta ahí. Y después, esa fotocopia la certificaron en otra escribanía. Bueno, cuando yo tuve conocimiento de eso a través de un abogado amigo mío que está en San Pablo, que me dio toda la información, donde además me dijo que era extremadamente raro que el supuesto comprador de los muebles hubiera gastado $70,000 en muebles, porque tenía 41 problemas legales por no haber pagado los tributos correspondientes, es decir, una serie de problemas enormes, ¿no es cierto? Entonces no era normal que dijera eso. Lo digo yo, lo más parecido a un delincuente, el comprador, digamos. Exactamente. Que pagó $70,000 por muebles. Claro, pero además había algo que no cerraba, porque el recibo es por $70,500, y cuando arriba declara que la transferencia fue de 70.000, se ve que se equivocó en el número, 70.450, que es lo que figuraba en el banco suizo. Por otro lado, lo que no se explica es si él le compró a un señor que se llamaba Atila Rey Silva, ¿por qué? Y el recibo está extendido por Atila Rey Silva, donde dice, le compré a fulano de tal los muebles por la suma de tantos pesos. ¿Cuál es el sentido que la transferencia se la haya hecho un doleiro brasileño vinculado a Odebrecht, que había intervenido en otras operaciones de Odebrecht? Claro. Entonces, me presento a la justicia, y como la otra causa estaba cerrada, a pesar de los esfuerzos del Procurador de Investigaciones Administrativas, que llegó hasta la Corte, y la Corte le desestimó todo, me presento a la justicia en el juzgado del doctor Torres, y hago una denuncia por uso de documento falso. Es decir, porque él, siendo ya funcionario público, porque lo otro además era una cuestión privada, materia de muchas discusiones legales, pero aquí no, aquí arriba, ya siendo director del AFIP, había presentado un documento que era recontra trucho. Claro. Además me entero que este Rey Silva había sido detenido, la policía había pedido la detención de él por operaciones de lavado de activos, que se la rechazaron hasta que al final le allanaron la casa, lo detuvieron, lo procesaron. Ese era el comprador mágico de Arribas. Inicié una denuncia por uso de documento público por uso de documento falso. El juzgado me citó a ratificarla, la ratifiqué, y además acompañé la fotocopia de la ficha biométrica de Atila Silva, que me la había mandado la Secretaría de Seguridad del Estado de Goiás, donde este tipo estaba empadronado, y naturalmente la firma no tenía nada que ver con el recibo. Increíblemente en el juzgado me piden que mande el original de la ficha biométrica. O sea, arriba le dan bola con una fotocopia, a mí me piden el original de esa ficha. Escribo al Estado de Goiás, me mandan una fotocopia certificada al mail oficial del Senado que yo tenía, la presento, y ahí se murió. Nunca más pasó nada, creo que nunca lo citaron a Rivas, y ahí te das cuenta lo que era el poder que este señor tenía, y bueno, cómo manejaba las cosas. O sea que la sospecha es de que ese dinero entró, lógicamente, por algún entuerto con Odebrecht, y no porque él vendió muebles. Claro, pero además, fíjate, en todas estas cuestiones así legales, un día hablando con el fiscal Delgado, él me dice que Leonardo Meireles, que era el vicepresidente de Odebrecht, el que había coimeado a todo el mundo, había arreglado con la Fiscalía brasileña
un acuerdo por el cual él contó un montón de cosas y a causa de eso tuvo una condena menor a la que le hubiera correspondido. Claro. Él lo interrogó a Meireles, pero quiso que viniera Meireles a declarar acá, porque Meireles había declarado la plata que le había mandado a Rivas. Uh-huh. Pero había un problema, y es que la justicia no iba a acceder a eso, porque el juez le contestó que si venía Meireles y no había garantías que no se lo detuviera por este tipo de supuestos delitos que había cometido. Y por supuesto, Meireles ya había sido condenado en Brasil por esto, no iba a venir a la Argentina a que lo metieran preso y a que lo condenaran de nuevo. Sí, lógico. Entonces, le digo al fiscal Delgado, me dice el Delgado, que la única posibilidad era modificar el Código Procesal Penal para permitir que una persona condenada en otra jurisdicción sobre el mismo tema viniera acá, declarara con todas las garantías. Claro. Bueno, se lo comenté a Pino, me dijo adelante, presentamos el proyecto para modificar eso, y por supuesto ningún senador quiso acompañarlo, a ninguno le interesó, porque estas cosas, Mario, lamentablemente, como en el tema de la deuda, van los diputados y senadores a los medios, hablan de cualquier cosa, pero cuando tienen que hacer algo, no lo hacen. Vos que tenés un cierto conocimiento sobre la materia, ¿cómo justificarías, qué pensás vos por qué Mauricio Macri puso a Gustavo Arribas, que era un hombre sin antecedentes en el tema de los servicios de inteligencia, sin que se lo conociera en el ambiente, sin que genere respeto para el mando de un servicio tan esencial como es el servicio de inteligencia para un Estado? ¿A qué atribuís esa designación? Hay una declaración de Macri que he visto, porque no es que está citada, lo oís hablar, donde dice que Arribas conocía cómo se dedicaba al fútbol, conocía todas las trampas, sabía cómo se manejaban los tramposos, entonces era la persona más confiable para poder estar en la AFI y poder averiguar cosas que podían perjudicar al Estado Nacional. Yo creo que lo nombró porque siendo un amigo íntimo de él, podía darle instrucciones para que hiciera cualquier cosa y Arribas las iba a cumplir. Lo extraño en todas estas cosas es que la segunda de Arribas, Silvia Magdalani, era amiga íntima de los anteriores funcionarios de la AFI durante la gestión de Cristina Kirchner. Uh-huh. Era amiga de Paco Larcher y de otros. Entonces, viste, cuando vos decís... Venía de la época de Estiuso. Exacto. ¿Cómo es posible que toda esta gente se continúe a través de distintos gobiernos, que haya nexos, que nadie los controla o que nadie... Porque además me imagino, es decir, yo no lo que te puedo hablar de la AFI lo que conozco a través de que me intervenía en mi teléfono y de cosas que uno sabe, ¿no? Pero debe ser una cueva donde transitan delincuentes, informantes, prostitutas a las que les pagan para seducir a algunos personajes y extorsionarlos, en fin, de todo. Sí, una cloaca, como se le dice vulgarmente. Una cloaca, tal cual. Tremendo. Lamentablemente eso deberá ser una política de Estado en algún momento y disolver esta organización y crear un nuevo sistema de inteligencia del Estado que no tiene por qué usar el espionaje ni el secretismo. La inteligencia debería primar en un servicio de esta naturaleza y darle al presidente de la Nación, al Congreso Nacional, elementos acerca de la geopolítica mundial, qué pasa con las grandes potencias, las corrientes comerciales, etcétera, etcétera, que realmente nuestra inteligencia está para hacer pavadas, pero no hacer la gran política. Te quiero preguntar un poquito cómo estás viendo el tema de la renegociación de la deuda. Y está mal, muy mal, porque primero el ministro Guzmán planteó que el 8 de mayo se cerraba el tema. Sí. Lo amplió, lo siguió ampliando y lo sigue ampliando. ¿Por qué? Porque los acreedores le dijeron, no, ni loco, vamos a aceptar semejante propuesta. Ahora acabo de ver hoy en el diario que pasó mañana termina el acuerdo de confidencialidad, que puede ser prorrogado de nuevo, y que habría una nueva oferta por la cual se estarían acercando. ¿A ese acercamiento qué significa? Que sobre valores del 36 o 77% que les ofreció Guzmán, los acreedores querían el 55%. Guzmán se fue acercando al 42, al 45%, ahora parece que se acercó al 52%, y seguramente, no lo sé, por ahí llega a un acuerdo, y si no, seguirán negociando. Ahora, lo que es preocupante es que estamos en pandemia y el 21 vencen 130.000 millones de pesos
que el gobierno va a pagar según sale hoy en ámbito, y como indudablemente es mucha plata, parece que el ministro Guzmán va a emitir un bono para que lo compren inversores y con esa plata pagarle a PIMCO, que es uno de los mayores acreedores de ese bono que vence el 21. Ahora, a mí me parece que en el estado en que estamos, y supuestamente donde estamos negociando la deuda, pagarle a un fondo de inversión semejante suma de dinero es más que preocupante. Pero claro, sé lo que pasa, Mario, en esto ya no me asombra nada, porque si hablan de que el fondo es bueno, de Cristalina Georgieva hace declaraciones que no es que está todo yendo muy bien y todo lo demás, y cuando vencen 327 millones de dólares, que obliga a pagarlos, como pasó hace 3 semanas, y no tuvo ningún tipo de contemplación ni ninguna espera, y hubo que pagar esa suma. Estas son las realidades que no quieren ver los que cultivan las ficciones, los que creen que porque a Guzmán lo han apoyado académicos y políticos. Es decir, a BlackRock le importa un pepino los académicos, las figuras prestigiosas, le interesa su dinero. Y por supuesto, como ellos siempre hacen negocios, en este momento apretarán hasta que diga, bueno, hasta aquí llegamos, está bien, nos conformamos con esto, porque un detalle final, para no robarte tiempo, es decir, aquí lo que se van a quitar son intereses. La deuda, el capital de la deuda no va a bajar absolutamente nada. O sea, los 323.000 millones de dólares de deuda que tenemos seguirán intactos, generando nuevos intereses menores, con ajustes, pero seguirá lo mismo. Conclusión, bueno, hoy aparece en página 12 un documento firmado por varias personas donde plantean la condonación de la deuda pública externa de América Latina. Ahora, esto es una expresión de deseos, porque esto no tiene el respaldo... Una expresión de deseos de gente que ve realidades, que hay países que no la pueden pagar, pero lamentablemente, además hay otro tema. Fernández ha sido muy enfático, que este es un país capitalista, que él tiene tales planteos, entonces bajo este sistema no hay forma de hacer otra cosa. No hay forma de enfrentar al fondo, no hay forma de enfrentar a los fondos estos desde otra perspectiva, porque cuando Correa lo hizo, con muchas precariedades, por ser el Ecuador un país más chico, es porque tenía una auditoría donde podía exhibir papeles que mostraban presiones, amenazas, y eso a los acreedores les gusta que trascienda, más allá que saben el poder que tienen. Como la Argentina no tiene nada de eso, como en este momento se habla de fuga de capitales, pero el Banco Central no informó quiénes se lo llevaron, es increíble. Parece que hubo una entelequia que se llevó 80.000 millones de dólares, entonces todo de alguna manera coincide con lo que el poder financiero quiere que pase. Y en este momento, lo único que se habla en los diarios es Vicentín. 18.200 millones de pesos que sería el perjuicio del Banco Nación. Y se olvidan que lo que está negociando la deuda son 66.500 millones de dólares. Claro. Pero, como ya estamos acostumbrados a negociar la deuda, no pagarla, volver a pagarla y pagarla además, nadie se inmuta. Así es. Sí, y decir que el país necesita inversiones, pero el país lo que hace pagando intereses usurarios es desinvertir, y por algo desde que hemos tomado deuda y que tu padre ha denunciado allá por el año 82, este país lo único que hace es estar cada vez más pobre, con necesidades sociales más desesperantes para un mayor número de personas, y siempre haciendo una política de pago de deuda para que vengan las inversiones, y parece que lo único que hacemos es desangrarnos lenta e inexorablemente, y a esto le llaman sustentabilidad de la deuda. Es dramático, ¿no? Exactamente, lo que vos lo has dicho así con precisión y justeza. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta intervención, te mandamos un fuerte abrazo y vamos a estar volviendo a comunicarnos en poco tiempo. Con mucho gusto, un abrazo para vos. Gracias. Bueno, hemos hablado con Alejandro Olmos Gaona. Ustedes han escuchado la categoría de gente que está en la dirección del Estado. Gustavo Arribas, un hombre que traficaba jugadores, que comercializaba con jugadores en el mercado internacional del fútbol, donde el lavado de dinero es tremendo, vinculado a todo el escándalo de Odebrecht, ¿no? Ese hombre es designado jefe de la agencia, fue designado jefe de la Agencia Federal de Información del Estado argentino.
así nos va a nosotros. Es decir, no nos va por casualidad que nos va mal.